Hola a todos, en esta oportunidad voy a presentar el protocolo de configuración dinámica de host, comúnmente llamado o conocido en el ámbito de las redes como DHCP. Estoy presentando este tema como parte del dictado de la cátedra de redes de computadora. Este video va dirigido especialmente a los alumnos de la cátedra y estará disponible para todo aquel que lo quiera ver a través del canal de YouTube. Para poder funcionar una computadora dentro de una red basada en TCP/IP, vamos a aclarar que partimos de esa familia de protocolo, es necesario que toda computadora, para ser miembro de una red, debe contar con una dirección IP. Así cumplimenta los requisitos de la capa de Internet. Contar con una dirección IP. La dirección IP o asociar una dirección IP a un dispositivo, existen dos formas de hacerlo. Una de la forma manual, es decir, que se sienta un administrador de la networking o de la red de datos y configura una IP de forma estática, evitando colapsar o evitando repetir esa dirección IP en otro dispositivo. Aclarándolo mejor, no puede haber dos dispositivos con la misma dirección IP. Bueno, eso sería la configuración manual. O bien que la red disponga de un servicio de asignación dinámica de IP, y este servicio de asignación dinámica se conoce como DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol, un protocolo de configuración dinámica de host. Acá, como pueden estar apreciando, como se puede ver en pantalla, es la reseña dentro de Wikipedia acerca de la descripción y concepto del DHCP. Acá en este recuadro a la derecha podemos ver detalles del funcionamiento del protocolo, donde que dice es una familia de protocolos de Internet, es decir, es una familia de protocolos de Internet. Ese es el título que le da a Wikipedia para englobar al conjunto, al total de TCP/IP. Su función es configuración automática de parámetros de red, dirección IP, máscara de subred, gateway o puerta de enlace por defecto, servidores DNS, entre otras cosas que ya lo vamos a ir mostrando. Como es un protocolo que está a nivel aplicación y en su descenso hasta salir por el medio físico, necesariamente debe consumir servicios de la capa de transporte, y a su vez la capa de transporte consumirá servicios de la capa de red, y a su vez la capa de red, consumirá la última capa del modelo TCP/IP. En aplicación lo conocemos como DHCP. En transporte, DHCP propiamente dicho, utiliza o funciona sobre UDP, es decir, User Datagram Protocol. Y a nivel IP opera sobre red. Este servicio de DHCP utiliza dos puertos UDP, el 67 donde escucha el servidor y el 68 donde reside el cliente. Es decir, eso de la escucha es relativo porque dependiendo el sentido del mensaje, el servidor estará escuchando o estará enviando mensaje. Es decir, en un contexto será source del mensaje y en otro contexto será el destino del mensaje. No vamos a encontrar otros puertos diferentes que no sea el 67 y el 68 cuando estemos hablando o cuando esté funcionando el DHCP. Básicamente, ya todo esto lo vamos a ver en la práctica. Voy a configurar un servidor DHCP basado en Windows y voy a obtener otra máquina virtual que consuma DHCP, y haremos captura con Wireshark, un capturador de paquete, como para ir llevando lo que se dice a nivel teórico y verlo desde la práctica.
Bien, la historia de DHCP se definió por primera vez como protocolo de seguimiento estático de las normas RFC 1531, octubre de 1993, como una extensión del Bootstrap. La motivación por extender Bootstrap, bueno, acá da una cuestión técnica, requería intervención manual para completar la información de configuración de cada cliente. No recuerdo bien, no soy tampoco mucho de esa época, pero hubo un momento de la historia donde estaban los mainframe, los grandes ordenadores, y estaban lo que se denominaba terminales boba, es decir, máquinas que solo tenían un CPU, un procesador, algo de RAM, una interfaz para usuario que es teclado, eventualmente mouse si había interfaz gráfica, y el monitor. Y esas máquinas arrancaban a través de un disquete que disparaba una aplicación, un servicio, y consumía el servicio de red Bootstrap para poder arrancar. Se trasladaba porción del sistema operativo por la red y se alojaba en la memoria RAM de esa máquina boba. ¿Por qué se le decía máquina boba? Porque no tenía disco rígido. Dependía del servidor poder arrancar o no. Sacando de lado la debilidad del disquete que se utilizaba en ese tiempo. Bueno, más o menos así la historia. Alguno que quizás tuvo mayores experiencias utilizando estas tecnologías lo puede explicar mejor. El Bootstrap fue en un momento, esto evolucionó y hasta llegar a DHCP, que es lo que tenemos hoy, que es lo que se sigue usando hoy, y yo creo que por muchísimo tiempo más se seguirá utilizando DHCP para la configuración dinámica de host. Todo el mundo utiliza DHCP y son muy poquitos los usuarios que se dan cuenta que usan un DHCP. ¿Por qué les digo esto? Cada vez tenemos más mobile device, dispositivos móviles, celular, smartphone, nos conectamos a un Wi-Fi y mágicamente empieza a navegar en internet. Nada de magia. Hubo ahí una comunicación de DHCP client en el Smart y un DHCP server del otro lado para configurar la parte IP y pueda ser operativo el equipo o el device. Bien. El DHCP es un servicio, es un protocolo que tiene lo que, dependiendo dónde se pueda recibir la capacitación o el libro que podamos ver, tiene 4 primitivas, lo que le podemos llamar 4 primitivas, o bien una secuencia de 4 mensajes entre la primera comunicación con el DHCP hasta que un equipo queda completamente operativo. Esto lo vamos a ver en otra diapositiva. Acá. Esto lo he sacado de internet. Siempre, bueno, acá está el autor, el dueño de este trabajo. Siempre recomiendo, especialmente a los alumnos de cátedra, que lo que podemos ver en internet lo tienen que fundamentar con los libros de la cátedra, los libros en este caso la cátedra de redes de computadora, que es redes de computadora Andrew Tannenbaum o Stalin, entre otros. ¿Por qué? Porque internet es una fuente ambigua. Se puede escribir mucho, cualquiera puede escribir y se puede cometer errores cuando se imparte un concepto. No es así en un libro, porque un libro después de ser escrito pasa por una secuencia de revisión, editorial, un montón de cosas. Entonces, lo que está en un libro es lo que tiene que estar. Bien, bueno, presentando el DHCP, una configuración dinámica de host, etc. Sus siglas están en inglés. Es un estándar TCP/IP que simplifica la administración de la configuración IP haciéndola automática. Hay algunos administradores de red que aman el poner IP manuales. Tienen que llevar un registro de las IP que van asentando los equipos, porque en cuanto se pierda ese registro van a empezar a aparecer las IP duplicadas y después se arma la verdad un desorden lo que es la gestión y la administración. Eso lo digo porque en una oportunidad hemos dejado todo un segmento de dirección clase B para una red que no llegaba a los 1000 hosts, y es muchísimo el espacio de dirección para una clase B completa,
o sea, era más fácil errarle a la IP, digamos, que no esté duplicada, a acertarle. Pero bueno, después cuando se hacía un barrido de la red completa, el recorrido del broadcast demoraba muchísimo. Bueno, tomamos nota de eso, hicimos una reconfiguración y reducimos de los 65.535 hosts, los reducimos a 2.000. Sigue siendo generoso, pero obviamente que la ganancia, especialmente en un broadcast, se nota muchísimo. Volviendo a esto, hay quienes quieren administrar la IP de forma manual. Bueno, tendrán que llevar un registro y este problema tiende a desprolijidades cuanto más grande es la red. Va a llegar un momento donde no se va a poder hacer la gestión y va a ser más un problema que una solución. Cuando tenemos ya una cantidad X de equipo, nos conviene utilizar, yo creo que con 2 equipos nomás ya nos conviene utilizar el Dynamic Host, el DHCP, y seteamos la configuración de nuestra red a nivel IP en el servidor y bueno, después cada cliente que se vaya sumando a la red estará sujeta a la configuración del DHCP. Un servidor gestiona con la concesión, es decir, cuando hablamos de DHCP, el DHCP que hace va a alquilar una dirección IP por determinado tiempo. Ese tiempo puede caducar, suele pasar con las redes Wi-Fi, especialmente en lugares públicos. Vamos a un bar, una confitería, nos conectamos a la red Wi-Fi, no recomiendo hacerlo, pero bueno, ese es otro tema. Nos conectamos a la red Wi-Fi, listo, la usamos y nos vamos del lugar. Y quizás no volvemos más. Entonces el DHCP debería tener la capacidad o la configuración de darse cuenta que esa IP que le alquiló en algún momento a un cliente tiene caducidad. ¿Qué significa tener caducidad? Que vuelve a estar en el apartado de IP disponible para concesionar. Entonces, cuando hablamos de concesión, estamos hablando de una especie de alquiler. De un determinado segmento de red mantienen una lista actualizada de la correspondencia entre esa dirección y las direcciones MAC. Es decir, hay algo que todo dispositivo de red lo tiene de fábrica y es inalterable. Desde el vista de networking es inalterable. Visto desde otro tema, por ejemplo seguridad, y podríamos poner ahí un asterisco. Pero bueno, networking. Todo dispositivo de red tiene algo inalterable que es la dirección MAC. Entonces, basado en la dirección MAC, dice yo le alquilo esta dirección, le concesiono esta dirección IP a esta MAC por determinado tiempo. De los equipos, el protocolo de DHCP utiliza los puertos 67 en el servidor y el 68 en el cliente. ¿Cómo funciona el protocolo? Hace la primera primitiva, que es lo que podemos ver acá en la Wikipedia. Esto, acá lo voy a agrandar. El cliente que no tiene dirección IP hará lo que se llama un discovery, ¿sí? O un DHCP discover, dependiendo de la bibliografía que se ve. Hace un DHCP discover. El cliente envía una petición a la dirección de broadcast, todo 255, es decir, para no dejar a nadie fuera de la red, solicitando una configuración de red única dentro de la red en la que se encuentra. Y para hacer esa petición, el cliente utilizará su puerto cliente de origen y el puerto destino del DHCP. Eso ya lo sabe, eso el software ya lo sabe. Entonces, cualquier servidor de DHCP que esté funcionando en la red, le llegará la petición de los clientes que estén haciendo un discover y este servidor ejecutará lo que se llama DHCP offer. ¿Sí? El servidor de DHCP de la red responde a la petición anterior enviándole al cliente identificado por su dirección MAC los parámetros de red. Falta todavía para eso. Hará una oferta el DHCP. No es que ya van todos los parámetros de red. Hará una oferta. Yo soy DHCP, puedo atender tu solicitud. Más o menos algo así. En una red de datos puede haber más de un servidor de DHCP. Eso puede ser algo pensado, planificado, o bien puede ser un problema dentro de la red. Por ejemplo, hay usuarios que lo ven inofensivo a una boca de red y van e instalan un router.
y en vez de poner, instalan la parte LAN del router a la LAN. Y los routers, los Wi-Fi por lo general tienen un DHCP activo, entonces ya empieza a haber dos DHCP ahí, y ese segundo no oficial o no permitido causa los problemas. Existen métodos y técnicas para detectar posibles DHCP dentro de la red, y bueno, detectado se hará algo, ¿sí? Bien, entonces el cliente hace un discover con un mensaje tipo broadcast a la dirección 255.255.255.255 a nivel IP. Los servidores de DHCP que reciban ese discover, porque va a llegar en broadcast, les llegará a todos, harán un offer. En principio podría terminar aquí, dice este artículo, pero hay dos pasos más. El DHCP request, cuando le llega la oferta al cliente, bueno, hará un DHCP request, y recién ahí, donde acordarán el tiempo y otras cuestiones, ahí recién el servidor de DHCP termina de cerrar la concesión, es decir, entregándole dirección IP, máscara de su red, gateway por defecto si es que está definido, DNS si es que están definidos, entre otros servicios que puede conceder el DHCP. Y a partir de esto comienza a correr el tiempo de la concesión. Bueno, yo te doy una dirección IP por X cantidad de horas, que esas horas pueden pasar a ser días dependiendo de la configuración y el contexto que se haga el DHCP. Entonces tenemos el DHCP request, el cliente confirma el servidor de DHCP identificado por su dirección IP, que va a utilizar los parámetros que éste le ha enviado. El DHCP acknowledge, el servidor confirma los parámetros enviados y el tiempo de validez de la concesión de dirección IP. Bien, este sería un diagrama de flujo. Acá hay pequeños detalles que tienen al funcionamiento del networking que pueden suceder y es deseable que suceda. En la práctica, por ahí, tiene que ver y no tiene que ver el DHCP. Es algo muy fino, no vamos a entrar tampoco en ese detalle. Resulta que, ¿qué puede pasar en una red? Que haya una dirección en el mapa de concesión del DHCP, pero que un administrador cometió el error y la puso como manual. Entonces, el DHCP podría estar concediendo una IP duplicada dentro de la red. Bueno, ¿cómo funcionará eso? Bueno, eventualmente un equipo que logre armar un mensaje lo podrá hacer y el otro no, y así va a haber conflicto de dirección IP. No puede haber dos equipos con la misma dirección IP dentro de una red. Es decir, cuando se haga un broadcast con la dirección MAC para saber la IP del destinatario, o a quién corresponde determinada dirección IP, bueno, en ese caso si hay duplicada, dos van a contestarían, y eso no debe funcionar en la red porque esto tiene que ser relación uno a uno, ¿sí? Hay bibliografías que tienen más o menos este diagrama de flujo, otros que no. Aquí lo que hay que tener claro son las primitivas y lo que va sucediendo. Está el discover, está la oferta, está el request, está el acuerdo final para conceder la dirección IP. Esto lo vamos a ver en Wireshark una vez que lo pongamos en funcionamiento. Bien, ¿qué más dice este artículo? Un cliente podría devolver de manera anticipada una dirección IP con un relays, o podría renegociar o que le cambien la dirección IP también con cierto comando. Bien, para pasar a la práctica directamente, bueno, ¿qué puede conceder un DHCP? La dirección IP, la máscara de subred, servidor DNS, el nombre de DNS, puerta de enlace, dirección de publicación masiva, broadcast address, la unidad de transferencia máxima según siglas en el inglés para la interfaz, MTU, servidores de protocolo de tiempo, los NTP, los SMTP, los TFTP, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos servicios que se pueden configurar de forma a través del DHCP. Puede darse el caso que yo pueda anclar una dirección IP, es decir, luego que un cliente ha negociado la concesión de un IP,
yo a través del DHCP podría gestionarla como IP estática, es decir, una concesión, entre comillas, para siempre. ¿Y qué ventaja tiene eso? Bueno, si es un servidor es una gran ventaja, nunca va a cambiar su IP. Y además, yo lo podría o se podría a través del DHCP con esa IP anclada que utilice otra puerta de enlace, por ejemplo, otros servidores DNS, otros servidores de tiempo. ¿Sí? Se lo podría configurar desde el DHCP sin tocar el cliente, entre otras cosas. Bien, entonces, para cerrar la parte teórica, vuelvo a lo que es la Wikipedia. Esto, si uno abre el DHCP, que en Wireshark más o menos se termina viendo, vamos a ver esto, los encabezados y el formato. En una red IP no puede haber mensajes sin una dirección IP. Ahora, en el contexto inicial el cliente no tiene dirección IP, por eso está solicitando una. Entonces, ¿qué pone como source el IP? De IP, ese cliente que no tiene IP, bueno, pone esta dirección especial a 0.0.0.0. Esta es una dirección especial, porque en el ámbito de DHCP significa que hay un cliente que está solicitando un IP que no tiene dirección IP. Pero si esto lo vemos en un router, es muy posible que eso referencia a una regla de el todo en Internet, es decir, todo lo que no está dentro de nuestra red está representado por 0000, o sea, es el Internet, la salida de nuestra red. Acá vemos los puertos UDP, el source port, el 68, el destination port, así el formato del mensaje de DHCP Discover, el source del cliente y el destination el 67, ¿sí? Después el formato del loafer, ahí viene el source, la IP del servidor, esta es IP, el source es el servidor, el destination, ¿sí? Es el 255, o sea, en broadcast, cambia el puerto, pero ¿cómo hace el cliente para darse cuenta? Bueno, por su MAC address. En el mensaje, ¿sí?, estará la MAC address, que ya esto lo vamos a ver mejor en el Wireshark, como para decir, esta respuesta es para mí, el cliente, porque todo cliente se va a reconocer la respuesta que le viene, el offer que le viene del DHCP, por la MAC address a quien va dirigido. No así por la IP, porque todavía no tiene IP el cliente. El DHCP request, y el acknowledge, el DHCP pack, bueno, acá va en definitiva cuál es la dirección que va a usar el cliente, ¿sí? Todo esto ya lo vamos a ver ahí basta de teoría, vamos al Wireshark. Para utilizar el Wireshark, acá tengo un Windows Server 2016. Vamos a iniciar sesión. El DHCP obviamente tiene que tener una IP estática, una IP fija. Es decir, si yo voy a hacer el DHCP, es porque no hay DHCP entre comillas. Porque digo entre comillas, pues puede haber, es necesario que el DHCP tenga dirección fija. Si se intenta configurar el role del DHCP en Windows Server, las versiones más nuevas sobre todo, y no tiene IP fija, será una alerta en el asistente de configuración de rol. Acá tengo la red, es la 192.168.229, y estas son las configuraciones, la IP fija del servidor. Bien, para montar un servidor de DHCP basado en Windows, vamos a administrar, vamos a agregar roles y características. Aclaro antes que voy a pausar el video entre el inicio de la instalación hasta que finalice para no tener ese tiempo, entre comillas, ocioso. Bien. Inicio el instalador desde administrar, agregar roles, el asistente. Doy siguiente, instalación basada en características o en roles. Elijo el servidor, que en este caso es este servidor. No le cambié el nombre del equipo, podría cambiarlo, no viene el caso. Hago siguiente y busco el rol de DHCP, servidor de DHCP. Hago agregar característica, hago siguiente, no hay mucho más para configurar. Siguiente
y hago instalar. Acá pauso y continúo cuando ya esté. Bien, retomamos. Acá termino de instalar el servicio del servidor de DHCP. Hago cerrar. Voy a ir a la consola de DHCP desde Windows. Vamos a ver si no me lo registra. A ver, en herramientas administrativas, aquí nuevo, debería aparecer. Acá está, DHCP. A ver qué dice acá. Completar la configuración del DHCP. Bueno, se dispara un asistente. Volvamos. Ahí termino de instalar el rol. Y acá en la banderita me pone un símbolo de admiración o de alerta más que nada. Y con la posibilidad de ejecutar lo que se llama un asistente de configuración de DHCP. Esto ya es parte de Windows, de que el operativo lo ofrece. Si se lo instala en un Linux, después de instalar el servicio, hay que configurar un archivo de texto, vamos a llamarle de texto, es un archivo de configuración, donde haremos propiamente la configuración del DHCP. Se realizarán los siguientes procesos para completar la configuración del servidor de DHCP en el equipo. Cree los siguientes grupos de seguridad para la delegación de la administración de servidores de DHCP. Usuarios de DHCP, administradores de DHCP. Creando grupos de seguridad. Bien, tiene que ver algo con los grupos y demás. La verdad no he configurado. DHCP configuré en Windows Server 2012. Relativamente la primera vez que lo hago en el Server 2016. O creo que ya lo hice y no me acuerdo. Ahora sí, voy a herramientas administrativas, inicio herramientas administrativas de DHCP. Y esta es la consola de administración de DHCP. Vamos a abrir un poco esto. Ahí está. Donde el DHCP puede operar en IPv4 o en IPv6. Esto se lo puede detener. No lo voy a hacer ahora, digamos, no viene al caso. Me voy a centrar en hacer la demostración en IPv4. Lo primero que se hace, o existe un concepto en la configuración que es el ámbito. El ámbito del DHCP es decirle, esta es la dirección de red que va a operar. Puede tener más de un ámbito el servidor de DHCP. Este es el ámbito, esta es la dirección de red. Este es el segmento de direcciones permitido para alquilar o concesión, que puede ser el mapa completo de la red, no se recomienda, no es del todo práctico, o bien una porción del mapa de direcciones IP. Entonces, cuando terminamos de instalar el servidor de DHCP, en la consola de DHCP de Windows, vamos a DHCP, desplegamos el árbol, hasta IPv4, hacemos clic derecho y lo que vamos a hacer primero es un ámbito nuevo. Ahí se inicia un asistente, hacemos siguiente, el nombre del ámbito, lo vamos a poner rednet, por decir algo, una pequeña descripción. Nosotros ya estamos trabajando, o nuestro DHCP, mejor dicho, está operativo en la red 192.168.229.0. Entonces, el servidor tiene la dirección IP 192.168.229.10. Mi DHCP no tiene que tener permitido concesionar esta dirección IP, porque ya la tiene el servidor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, vamos a preparar el DHCP para 50 máquinas. 192.168.229 de las 50 a las 192.168.229.100. La longitud tiene que ver cuántos bits de la dirección IPv4 utilizo para la dirección de red. Esta es una clase C estándar, o sea, se utilizan 24 bits. Entonces, si utilizo 24 bits, la máscara de subred será 255.255.255. Yo puedo reducir y a medida que voy reduciendo la cantidad de bits para la dirección de red, va cambiando la máscara de subred. ¿Esto qué significa esta reducción? Achico la dirección de red y amplío el direccionamiento de host.
dependiendo del tamaño, la envergadura de las redes, quedará una C estándar completa, o bien uno jugará con la máscara de su red para ampliar o disminuir la cantidad de hosts. Yo lo voy a dejar en 24. Exclusión y retraso. Cuando el DHCP hará un offer, tendrá en cuenta algunas de las direcciones permitidas para concesionar, es decir, el intervalo, este intervalo entre las 50 y las 100. Yo podría excluir de ese intervalo, por ejemplo, la 229.55 a la 192 a la 60. Podría excluir, ¿por qué? Porque quizás sean dispositivos que no sean PC, que yo lo voy a configurar de forma manual en ese intervalo. Entonces, es el ejemplo que se me ocurre ahora para justificar este concepto, ¿sí? La exclusión tiene que ver con sacar una porción de dirección del intervalo que maneja el DHCP y dejarlo fuera de la posibilidad de concesionar esas direcciones. Bueno, el retraso de la red tiene que ver con, o esto lo podríamos interpretar, que haya dos servidores de DHCP. Este servidor le voy a poner un retraso más alto, es decir, por más que haya pedido la solicitud del broadcast del cliente, se va a tomar tantos segundos en responder. Más o menos eso es así. ¿Cuánto tiempo alquilará las direcciones IP? En los sistemas Windows, aquellos que vienen configurados de DHCP Windows desde hace rato, NT4 por ejemplo, como estándar lo puso 8 días. Ese es el alquiler de las direcciones IP. Esto está puramente relacionado, el tiempo de concesión de direcciones IP está relacionado con el entorno. A una red Wi-Fi no le podemos poner 8 días, la de un bar, por ejemplo, una confitería, un restaurante, una biblioteca pública. No le podemos poner 8 días, ¿por qué? Por ahí va un usuario, se conecta ahora y recién esa IP se la adueña hasta dentro de 8 días y capaz que no vuelve más. Entonces ahí el DHCP quedará, en algún momento, tarde o temprano, una confitería o algo público quedará sin direcciones IP. Por lo tanto, en esos entornos se aconseja horas, no incluso menos de una hora. Ahora, cuando es una red medianamente estandarizada, con poco cambio de dispositivo, bueno, podríamos contemplar los 8 días como en este caso. Yo lo voy a dejar 8 días para no tocar simplemente. Bien, las otras opciones del DHCP yo los podría configurar ahora, como dice el asistente, o configurar estas opciones más tarde. Vamos a continuar configurando. El enrutador, que sería la puerta de enlace por defecto, yo le voy a poner la misma que tiene el servidor ahora, que es esta, para que los equipos puedan salir a internet, la 192.168.229.2. Y como servidor de nombres, podemos utilizar los estandarizados del servidor, ¿sí? Los que ya tiene declarado el servidor. El dominio, acá podríamos definir el dominio o el sufijo, ¿sí? De que acompañaría los nombres de los equipos. En una red con dominio esto está implícito. En este caso no es una red con dominio, no es con Active Directory, por lo tanto lo podemos poner como no. Servidor Wins o servicio Wins es algo similar al funcionamiento del DNS, es algo propio de Microsoft, de los sistemas Windows. Hoy por hoy esto no se utiliza, no se recomienda configurarlo. Y una vez configurado el ámbito, uno lo puede activar o activarlo más tarde, es decir, ponerlo ya operativo o después cuando el administrador considere. Yo lo voy a poner activo ya. Finalizar, ¿sí? Luego de configurar el ámbito, se lo ve de esta forma. Se lo ve de esta forma y estaría funcional. Miren, aquí está el intervalo del 50 al 100, del cual se excluyen las direcciones de las 55 a las 60. Están las reglas de exclusión. Acá aparecerán los clientes que vayan consumiendo direcciones IP.
Acá estarán las reservas, es decir, para poder hacer una reserva, previamente un cliente tuvo que obtener una dirección IP que aparecerá en este listado, de ahí se le hará clic derecho y irá a parar a reserva. Eso sería el anclado de IP a través de DHCP. Y acá tenemos opciones de ámbito, lo que ya hemos configurado, el enrutador y el servidor DNS. Y otras directivas. En las opciones de ámbito, que acá aparecen el servidor, el enrutador o el gateway por defecto, y el DNS, yo podría agregar otras opciones, como ser el servidor de hora. Le podría configurar un servidor de hora, servidor DNS de nombre, de nombre WINS, este servidor DNS, de registros, es decir, a dónde irían a parar los registros, los logs, de cookies, de Impress, de ubicación de recursos, archivo de volcado por méritos, nombre de dominio DNS, es decir, miren todas las opciones que yo podría agregar a través del DHCP. ¿Quién es el servidor POP3? ¿Quién es el servidor SMTP? ¿Quién es el NNTP? El servidor de World Wide Web. Es decir, podemos tener un servidor web dentro de la organización y lo puedo declarar desde el DHCP. Servidores IRC, Finder. Es decir, se pueden configurar otras cuestiones, como les decía o como veíamos en una diapositiva, a través del DHCP. ¿Qué puse acá? El de horario lo vamos a eliminar, no, por ahora no. Bien, entonces vamos a probar este servidor si está funcionando. Lo que voy a hacer es activar el Wireshark. Lo voy a hacer en la interfaz ETH0. Lo voy a filtrar acá por el servicio de DHCP. Y me voy a ir al VMware y voy a arrancar una máquina que se llama Mint64, que espero haga funcionar el DHCP. Mientras contesto un mensaje. Ahí arranca el Mint, Linux Mint. Como les decía, este es un video más orientado a la clase de DHCP para los alumnos de la cátedra de redes de computadora. Y también estará disponible para todo aquel que quiera ver de DHCP. Mientras arranca la máquina de Linux Mint, quiero mostrarles, este es el artículo del libro donde habla de DHCP. En diferentes partes del libro habla de DHCP. Esta sería la parte en la página 453 donde habla un poco más. Y acá se puede ver la transferencia o retransmisión de DHCP, que es un concepto de yo lo instalo en una red y lo puedo retransmitir en otra red. No viene el caso ahora. ¿Qué más habla de DHCP? El libro. Este es el libro de Andrew Tannemore, Redes de Computadora. Bien, veamos si arrancó nuestro Linux Mint. Si no arranca el Linux Mint, vamos a encender. Ahí está cargando el Live CD. A ver qué más podría haber quedado de DHCP. Nuestro Wireshark, observen que algo ya pasó con el DHCP y seguramente es nuestro Linux Mint. Acá iremos a consola, haremos un ifconfig. Tengo la 192.168.229.50. ¿Sí? Esta es la IP que tiene nuestro Linux. Vamos a ver si está enrutando bien.
Tengo tráfico hacia internet. Listo, el cliente ya cumplió su misión de consumir una dirección IP desde el DHCP. Ahora vamos al DHCP y observen que acá tengo una secuencia de las 4 primitivas o los 4 mensajes que hacen a la configuración de un host a través de DHCP. Antes de analizar lo que es Wireshark, vamos a ver en el conjunto de direcciones, en el ámbito que tenemos declarado, y acá está. Acá tiene que aparecer, ahí está, ¿sí? F5, la dirección del IP del cliente que se le acaba de alquilar. Y ahora empieza a correr el tiempo. La expiración es el 26 de octubre a las 14:47, es decir, exactamente 8 días después de hoy. El ID que dice acá, esta es la dirección MAC del cliente. Termina en 6F. No podemos corroborar toda la dirección, ¿sí? En el ifconfig tenemos acá está la Ether, la 6F 84-6F 000C 000C 29A3846F. El ID es la MAC del cliente. Yo, para pasarlo esto a reserva, simplemente hago clic derecho y hago agregar reserva. Es decir, esta dirección que le entregué a un cliente ahora está en el ámbito de la reserva. Es decir, cada vez que este cliente encienda la computadora y solicite una IP, se le va a entregar la misma, la 229.50. ¿Sí? Siempre está la reserva activa. Hasta que lo elimine de acá, siempre va a entregar esta misma IP. ¿Qué ventaja tiene hacer una reserva? Bueno, puedo configurarle un enrutador personalizado. Por ejemplo, aquí definir un nuevo enrutador. No tengo otro funcionando, si no lo haría, ¿sí? Pero le podría configurar otro. Otro DNS, otro servidor de hora, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al Wireshark, con esto estaríamos terminando. Hablamos de que el formato del mensaje de DHCP a la hora de comunicarse entre servidor y cliente tiene este formato, tiene un discover, tiene un offer, tiene un request, tiene un acknowledge, ¿sí? Y ahí terminaría el diálogo entre cliente y servidor concesionando la IP. En Wireshark, en nuestro Wireshark vemos que está el discover, el offer, el request y el ACK, es el acknowledge. Si nosotros empezamos a abrir, veamos el offer. Veamos el formato del offer. Tenemos la capa física, la capa 2, donde el destination es un broadcast y el origen es la máquina en sí, el cliente. Ahora veamos el formato de este mensaje, pero en la capa de internet. La versión del protocolo es IPv4, el source es todo 0, el destination, que es en broadcast, todo 255, y bueno, los distintos otros campos que acompañan al encabezado TCP/IP, al encabezado IP. El TTL, Time to Live, de 64. ¿Qué protocolo de transporte va a utilizar? Es el UDP. Esto será un mensaje sobre UDP, el source address, el 00 y el destination. Ahora, cuando estamos en UDP, en la capa de transporte, vemos que el source port es el 68, que corresponde al cliente, y el destination port es el 67, que le corresponde a los servidores. Y acá esta es la aplicación, lo que está saliendo del cliente en dirección al servidor. Cliente, el IP address es todo 0, your client IP address 0, next server IP address 0, 0. ¿Por qué todo 0? Porque el cliente, al no tener IP, no puede contactar con un servidor a nivel IP. Está contactando a nivel broadcast con un pedido puntual que tiene que ver con el DHCP. El tipo de mensaje es un discover, que está codificado con el 53. La option 61, el identifier. El parameter request list, esto es lo que está pidiendo
¿sí? Que todo esto, con mayor detalle o menor detalle, estaría acá, ¿eh? En esto que se ve aquí de la Wikipedia. Esto es lo buenísimo que tiene Wireshark, donde podemos sacar de la teoría e ir a la práctica en sí, ver el funcionamiento en sí. Bien. Y acá va el nombre del host. Bien, todo este es el mensaje que genera el cliente a la hora de hacer un discover. Y esto es a toda la red, porque está haciendo un broadcast. El servidor reactivo a este mensaje en el broadcast es el 229.10. En este caso, en esta red tenemos un único servidor. ¿Sí? Bien. El source es el servidor, en este caso es el servidor. La respuesta es a broadcast, el destino. El servidor también va a responder a broadcast. ¿Sí? Acá está el IPv4 del servidor. Este es el servidor que también va a utilizar User Datagram Protocol. El source ahora va a ser el 67 porque es el servidor que está contestando y el destino es el 68. ¿Sí? Y acá viene el... ¿Cómo el cliente sabe que es él? En los flags, o en el boot flags, o en la bandera, esto más o menos viene del bootstrap anterior, el cliente IP address es el 000, es el que tiene, la IP que estaría ofreciendo el servidor de HCP es la de 229.50, ¿sí? El server que lo está ofreciendo, el relay, el agent, ese es el de retransmisión, no hay en la red. ¿Y a qué cliente que es la MAC? Esto es fundamental porque aquí viene la asociación directa, es decir, el servidor está respondiendo, cuando decimos está respondiendo al broadcast, como que está respondiendo a todo, pero alguien tiene que ser reactivo a esa respuesta para obtener o capturar ese mensaje. Bueno, el cliente, cuando hizo el discover en modo broadcast, no hay otra forma de hacerlo, queda como atento a la posible respuesta de los servidores. Es decir, al cliente le pueden llegar, en este caso está llegando un offer, le puede llegar 2, 3, 4 y va a elegir uno de acuerdo a los tiempos que fueron sucediendo esos mensajes. Por lo general, el primero que ofrece es el primero que lo toma. Lo pongo en potencial porque hay muchos detalles de la red, de las demoras y de otras cosas que se podría jugar con eso. Entonces, acá está la MAC del cliente y esto es el tipo de mensaje que es el offer, donde ahí vienen datos, miren, ¿sí? La máscara de subred, ¿cuál sería la máscara de subred? El tiempo, renew al time value, o sea, serían 4 días, en este caso 8 días. Acá está, ¿sí? El renew y demás es, a ver, 8 días la concesión, pero como en la vida real, cuando uno alquila y dice en diciembre se vence el contrato, el propietario va a empezar las alertas, che, en diciembre se te vence, vas a renovar, no vas a renovar, más o menos esa es la idea, ¿sí? Por eso se ven estos diferentes variables de tiempo. Este es el tiempo de concesión, de renegociación a los 7 días. Esto sería como una alerta temprana, vamos a dejarlo así, ¿sí? Hay muchos detalles acá que no vamos a expandir porque no vienen al caso a comprender el funcionamiento del DHCP. Y son los otros datos. ¿Quién es el servidor que concede la IP? ¿Quién es el servidor de DHCP? Está en este dato, Server Identifier. Los servidores DNS, en este caso van 2, y el gateway o router, el enrutador, para proporcionarle salida de la red al cliente. Ese es el offer. El request, nuevamente el cliente,
¿sí? Hará un request en broadcast. Observe que sigue utilizando la origen IP 000, claro, porque todavía no llegó a cerrar la concesión. Primero hizo un discover, el servidor le ofreció, ahora el cliente vuelve a responder, obviamente los puertos, el cliente pasa, el source es el cliente, el destino el servidor, y en el request van toda la otra serie de mensajes, ¿sí? Que tienen que ver a decir, voy a aceptar la IP. Voy a aceptar la IP. La IP y el resto de parámetros. Y luego viene la confirmación de parte del servidor, que también es en broadcast. El origen obviamente es del servidor a la red completa, al cliente, ¿sí? Al cliente ya con esta IP, la MAC, los tiempos, etcétera, etcétera. O sea, el último mensaje es muy parecido al offer. Tiene pocas diferencias en el sentido de, bien, acá está cerrando el acuerdo de negociación de la dirección IP. Si yo le hago un seguimiento a esto, la secuencia UDP, se vería así, los frames, que es el discover y el request, ¿sí? Observen que no aparece el ACK y no aparece el offer en esta secuencia. Esta es la secuencia UDP string DHCP. Y cómo cambia acá a la izquierda cuando yo me voy posicionando, digamos, la relación entre los distintos mensajes, ¿sí? Bien, bueno, detalles más, detalles menos, de acuerdo a lo que vimos en la Wikipedia y demás, en Wireshark podemos ver las 4 primitivas que hacen que cualquier cliente que negocie una dirección IP a través de un DHCP aparezcan estos 4 mensajes, ¿sí? Bien, nada más para acotar, nada más para decir. Esto fue el servicio DHCP. Saludos.